Hola, yo soy Fabi Rodríguez. Y yo soy Mau Preciado, Somos dos psicoterapeutas sistémicos con gusto por el diálogo y la reflexión, y venimos a hablarte de esa querida crisis. que no esperabas, pero tal vez necesitabas. Comenzamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Otra vez estamos aquí, Mau y yo, en Querida Crisis, para compartirles un nuevo capítulo y un nuevo espacio de las pláticas del consultorio. Después de un ratito, de unos pedillos. Después de unos pedillos ahí, ya estamos aquí de vuelta con ustedes. ¿Cómo estás, Fabs? Yo muy bien, ya despierta, ya con algo aquí de tomar, la verdad muy contenta, a mí me encantan estos espacios, aunque pues de lo bueno poco, y la constancia, entonces aquí estamos queriendo compartirles un temita. ¿Y tú, Mau? Yo también muy bien. Aquí ahora nos tocó despertarnos temprano y aterrizar nuestro gran foro lleno, con público lleno, nuestro estadio GNP aquí, de Querida ganas. Crisis. Qué ganotas. Y bien, pues también, no desmañanado, de buenas, pues dándolo todo. ¿Cómo ves? Oye, ¿y qué onda, Fabi? ¿De qué vamos a platicar el día de hoy? Cuéntanos. Hoy le platicaba a Mau que he estado incursionando un poquito en el mundo de la investigación. Este año toca un poco eso. Y sí me he estado topando que hay como mucha información que se tiene de este lado, que sería muy bueno que la podamos tener en el compartir, ¿no? Y aunque Mau y yo lo vemos en consulta, en la manera en la que pues la investigación y las entrevistas han surgido, ha sido muy bueno, porque yo quisiera hablar ahora de el cómo sanar una relación lastimada, ¿va? La investigación que estamos trabajando más por acá está muy enfocada en infidelidades, pero lo que yo he visto es que todo el protocolo como para sanar una infidelidad la podemos transformar a cómo sanar un vínculo lastimado. A cualquier nivel. O sea, estamos hablando de qué pasa cuando se lastima un vínculo a nivel familia, a nivel pareja, a nivel amistad. A nivel trabajo. Esta parte, sí, también la colaboración, sociedad y demás. O sea, esta parte de lo que está trabajando Fabi a mí me ha parecido como muy interesante. Me lo has platicado ya offline en algunas cosas. Y me ha parecido muy interesante porque creo que como seres relacionales que somos, pues no estamos exentos a tener conflictos y que justamente suscitan a crisis, suscitan a momentos ahí de introspección y de maduración, reparación. Ya nos platicabas un poquito más de eso. O de simplemente pues ahí queda, ¿no? También eso pasa en las relaciones, porque pues las relaciones humanas son complejas. Platícanos, Fabi, ¿qué es lo que estás investigando y cómo te has sentido y cómo has descubierto el tema de hoy? Ok, pues yo estoy incursionando en la investigación, mentoreándome con la hermosísima doctora Lidia Macías. Que ya tenemos 2 capítulos con ella, acuérdense, el de perspectiva de género y el del 8M, que están ya en todas las plataformas. Ajá. Entonces se sabe que tengo Beso, muchos Lidia. años de conocerla y fuera de que empezó siendo mi maestra, pues ahora sí es una amiga muy cercana y me está mentoreando en el mundo de la investigación ahora, ¿no? Pues ella tiene décadas dedicándose a eso. Pero bueno, platicando un día que salimos a desayunar, le dije, oye, la verdad es que yo siento que hay muy poca info en los temas de infidelidad, en cuestiones por el estilo, me gustaría empezar con eso, ¿cómo lo ves? Y ella me dijo, tú dime y se arma, ¿no? Entonces estaba aterrizando qué tema sería muy bueno de tocar y es en el cómo podemos entonces sanar un tema de infidelidad, ¿no? Me ayudó obviamente a aterrizarlo, lo que sea, o sea, empezamos a tener y en el punto donde lo empezamos a cuestionar, que eso va un poquito como para no darles tantos detalles técnicos, es la investigación ahorita va partiendo hacia las personas profesionistas en el cómo abordan las infidelidades. Ujú. Y nosotros como terapeutas, ¿qué pasos seguimos? ¿Cómo abordamos desde que recibimos a los pacientes hasta el cómo se va evolucionando la problemática de la infidelidad? Ajá. ¿Qué va a definir que alguien sea una buena terapeuta de parejas, ¿no? O que tenga las habilidades correctas, pues. Ajá. Ujú. Y ojo ahí, en el punto de qué va a ser un buen terapeuta de parejas es cómo se educó, qué le enseñaron, qué clases tenía, en dónde estudió una maestría, una subespecialidad, había materias de perspectiva de género o probablemente esta persona va a estar replicando constructos machistas que vienen desde los 800 en el cómo se ha estado educando la manera de dar terapia, ¿no? Por ejemplo, en una infidelidad, que será muy común que probablemente ustedes escuchen, si llega pareja hetero a infidelidad, el discurso que a mí me toca más escuchar es ¿qué hizo la mujer
para que el hombre tuviera que ir a buscar sexo de otro lado. O sea, y eso se dice muchísimo y hasta la fecha a mí me toca que soy la segunda o tercera terapeuta de pareja con la que llegan y las demás terapeutas o terapeutas hombres, eso ya es irrelevante, empiezan a perpetuar esta misma culpabilidad a la víctima de la infidelidad. Y es un temota muy grande donde tal vez no será el momento ni el espacio de darles como muchos detalles de entonces el por qué queremos buscar culpables o de qué manera. Es que, bueno, son problemáticas en donde, naturalmente hablando, la búsqueda de culpables es la primera respuesta, ¿no? Porque, a ver, también hay que entender la infidelidad como un trauma. Entonces, a nadie nos agrada tener un antes y un después en nuestra historia de vida o nuestra historia relacional. Entonces, obviamente, cuando llega, ya tenemos otros capítulos donde hablamos de infidelidad como trauma y hay que comprender que esto, pues, no es un favor que le haces a alguien, ¿no? Al contrario, es algo que, mm, que quiebra la relación y que el buscar culpables o el apuntar señalamientos es el primer instinto. Sin embargo, pues no es lo más recomendable como lo que dices. Ahora, también creo que esto que mencionas de fijarnos en los terapeutas con los que nos atendemos a ustedes, es información que a ustedes les puede servir porque es también nuestra responsabilidad el permanecer actualizados, el estar desarrollando habilidades que no tenemos a nivel licenciatura, la neta pues no te las No. dan. O Lo sea, que te hace un buen terapeuta es de la maestría en adelante y el seguir investigando, investigando y leyendo. preparando. Sí, Pues sí, es sí. área de la salud, no, pues no paras. O sea, Entonces es importante que ustedes también se atiendan con personas que, o sea, entiendo que no van a ser como que la entrevista laboral, ¿no? Pero igual pueden buscar cédulas, por ahí decían nuestros profesores en el instituto, hay que estoquear al terapeuta, ¿no? Hay que estoquear bueno, en qué se especializó y también nada de eso te va a asegurar que te sientas cómoda, cómodo o cómodo con la persona. Entonces es un cúmulo de como de varias cosas, ¿no? O sea, también el terapeuta preparado sí te va a hacer sentir como desde un principio, pero pues o bueno, sea, son muchos temas. Para no muchos, entrar sí. tanto en eso, la investigación en la que yo estoy siendo parte de Ujú. se trata sobre el entrevistar a otras psicólogas, a otras psicoterapeutas, Mujeres, ¿no? mujeres y feministas, Ujú. en el qué huecos ven en el sistema de educación o en las partes teóricas y epistemológicas de que faltan para que a nivel ya nacional o institucional, o sea, estamos oxidadas, necesitamos actualizarnos y entonces necesitamos tener temas pues más ricos, más sustanciosos y que ya puedan venir en cualquier matrícula de educación y no seguir simplemente recopilando Freud o los autores antiguos de hace 100, 200 años. Entonces, más o menos de ahí va la primera parte. De ahí van a surgir más a lo largo ya tenemos ahí como la tirada. Entonces, ahorita es tú como terapeuta, qué fallas o qué huecos ves o qué le falta o qué le sobra o tú desde el ver una postura social, política y con perspectiva de género que incluye eso, Ujú, que te ha ayudado también el dónde aprendiste lo que aprendiste, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, Lidia, que yo fui parte de la muestra, me entrevistó y sí me dijo, a ver, Fabi, este es tu protocolo o la manera en la que tú das terapia de pareja. ¿Dónde lo aprendiste? ¿Quién te lo enseñó? Y yo así como, pues no sé. Es que está muy cañón porque, a ver, fíjate, yo creo que la psicología pues hay que abordarla desde sus inicios hasta lo más actual, ¿no? Pero también el ver cómo va evolucionando la teoría es parte de sembrarnos pues este motorcito de, a ver, estudiamos o somos profesionistas de la salud mental y eso nos posiciona en un lugar donde tenemos una responsabilidad de ir investigando más continuamente porque pues esto no se acaba, ¿no? O sea, nuestra profesión básicamente va evolucionando conforme a nuestros tiempos y demás. Este, Ajá, pero algo muy importante en esta Ajá. parte donde Mau y yo, por ejemplo, estudiamos la subespecialidad, hay una palabrita, bueno, dos palabras que nos encanta mucho manejar, ¿no? Pensamiento crítico. Y Ujú. todo se va basando en eso. O sea, no vamos a simplemente replicar una receta en la manera en la que se nos enseñó hace muchos años y empezar siempre a tener este pensamiento crítico que nos pueda ayudar. Lo que me enseñaron hace 10 años sigue funcionando hoy en día y desde ahí empezar a seguirnos actualizando y seguir como en este aprendizaje y también ser parte de, no solamente esperar a que nos estén enseñando más y más, Sin sino ahora abonar.
Ahora lo que a mí me está gustando es que yo con casi 10 años de experiencia en consultorio ya puedo estar abonando a esta parte. Entonces ya me animé este año diciendo, pues yo creo que ya tengo suficiente tiempo como para empezar a incursionar a esta nueva parte y como para no entrar en muchas ñoñadas de la parte de investigación, que como pueden ver no me para la boca si empezamos a hablar de este tema. Entonces el Está bien, punto, pues que te apasiona, güey. la Está neta es que sí chingón, me, está chingón. sí, la neta es que sí me encanta. Entonces, el punto es que estoy leyendo, viendo, entrevistando a otras mujeres, que ha sido una experiencia muy bonita, Ujú. tocando el tema de infidelidad y el daño que surge en eso. Y para empezar, dejando algo muy claro, lo que una infidelidad en la ley general de una vida libre de violencia, una infidelidad está catalogada como violencia psicológica. Ujú. Fin. Váyanse, es el artículo 6, por cierto, de esa ley, violencia psicológica. Entonces, tomando en cuenta que una infidelidad es violencia, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sintomatologías tiene la persona? ¿Cómo se daña? ¿Qué secuelas tiene? ¿No? Ujú. Imagínate estar con alguien que 30 años te es infiel. ¿Tú crees que esa violencia psicológica no te va a generar algún daño? O sea, en tu ser. Bueno, pues los daños más comunes son el pensar que tu vida estuvo basada en una falsedad, que hubo una sensación muy profunda de traición, una desconfianza al momentos de romance, integración familiar y demás, porque todo eso, como lo platicamos en el capítulo de infidelidad, se derrumba. Entonces, los infieles en realidad, o, o sea, los infieles y las infieles, en realidad hay que pensarlo como más detenidamente antes de actuar, ¿no? Porque lo cierto es que, pues, una costón o una relación extraconyugal te va a costar más que una y me lastimaste, ¿no? O sea, es un daño totalmente sistémico y a la historia, es un daño también La verdad es que a la cuando historia yo atiendo a las compartida. parejas, justamente esto que dices, Mau, cuando yo atiendo a las parejas y estoy atendiendo, por ejemplo, casos clichés, ¿no? Al marido que fue infiel, si digo, si tú hubieras sabido antes el daño que es a la relación, que a veces es irreparable, si neta supieras, porque tú también eres como víctima de este sistema donde no lo ves tan grave, pues porque puedes y te alcanza y quieres y ya, Es para lo que te alcanza. no lo harías. O sea, yo sí creo que hay muchas personas que no lo harías. Ahora, tocando en la parte de los puntos, que se los estamos resumiendo mucho, en cuando ya se descubre o se está descubriendo la infidelidad, les vamos a poner que son 3 puntos de evolución. El primer punto de un daño a un vínculo, porque acuérdense que aquí lo estamos transformando en un daño a un vínculo, es el negar que lo que hicimos, lo hicimos, ¿no? Y hay muchas veces que podemos estar negando, no es cierto, yo no te agarré dinero, no es Esa cierto. negación se convierte en una violencia porque es luz de gas o gaslighting, como le conocen Ujú. allá afuera. Porque estás defendiendo solamente tu imagen y porque cuando tú conoces a un amigo y conoces a una persona, tú ya sabes cuando te están mintiendo, te están ocultando. Y porque está de la chingada que te quiera negar la realidad. O sea, eso es una cosa que es muy Porque fea. somos egoístas. A veces yo sí veo eso, que somos egoístas y yo quiero cuidarme a mí como persona y no me importa que yo te venda una mentira sin pensar en la otra persona que tengo enfrente, en el daño que eso le puede hacer. O sea, como que no lo o sea, no lo racionalizamos. Entonces, esa parte de negación de, es que tú hiciste esto, me agarraste la ropa de mi closet, me robaste dinero, me fuiste infiel. Esa es la parte nivel 1 de negación, que cuando se lastima un vínculo, la persona que comete el error o comete la decisión, que yo también sí, hasta ciertos niveles sí digo que son decisiones, porque a veces sienten que van a poder salir impunes, y eso ya es como otra línea más compleja, pero la negación es esa. Ahorita que te estoy escuchando, así como me enfoco a pensar en la cantidad de episodios que podríamos hacer de este tema. Pero nos tenemos que enfocar Sí, en este episodio en muchas cosas este es porque, como el concreto. Le podemos poner el departure. ajá, Sí, sí, súper sí. concreto porque de verdad de ahí podemos estar horas tú y yo platicando sobre el tema, ¿no? O Sí, sea, sí, sí. no. Es un tema muy complejo. Pero bueno, entonces la Entonces, primera es la negación. O sea, el que la persona, digamos, quien hace el daño, ujú, niega el daño, dice, no es cierto, tú estás equivocado, equivocada, estás, yo no lo mintiendo, hice, yo yo no no lo fui, fue alguien hice, más, lo que andas de leíste estaba... tóxica, o sea, es como ese tipo de cosas que, ¿cómo?
¿Cómo se olfatean a lo lejos, va mi Ajá, Fabs? Se claramente. olfatean a lo lejos. Y entonces una como persona quiere recopilar información, ¿no? Porque entramos en modo detective y en este sistema en el que vivimos, Mm. lo único que importa, no importa tu voz, no importa tu corazón, no importa tus sentimientos. En este sistema lo que importa es la evidencia. Y hay muchas veces donde, por ejemplo, yo en terapia soy, a mí no me importa la evidencia que me vengan a traer, que si se leyó bien o se leyó mal. A mí me importa la transparencia y la honestidad. Y adivinen qué, esa no la compra ninguna evidencia. Y si tú vienes aquí a ser totalmente transparente, entonces podemos chambear. ¿Puedes darnos un ejemplo en donde haya pasado eso? Sí tengo un ejemplo. A ver, déjenle cambiar un poquito cosas. Pero hace un par de años atendí a unos esposos, evidentemente, ¿no? Se los pongo en caso de infidelidad. Y pues por milésima vez la esposa le había cachado como evidencia de infidelidades. La esposa tenía una teoría de que pues su marido le había puesto, pues le había sido infiel por 10 años aprox, ¿no? Como on and off. Ujú. Entonces el esposo venía con mucho diálogo de, ay, exagera, no fue para tanto, aquella vez solamente llegué tarde y estaba desvelado, esas manchas en mi ropa, pues era maquillaje de una amiga de la oficina. Negación, 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 negación. Negación. ¿No? Pero es que te topé esto y te encontré en el celular, ¿no? Y imagínense un buen de info que me quería dar la esposa súper ansiosísima. Porque sintomatizas. Ajá, Ujú. pero como llegando conmigo en decir, pero es que yo sí digo la verdad, pero es que pasa esto y como con una ansiedad, así no, de verdad, muy mal. Sintomatizas, te enfermas de nervios. Y el marido de, no, es que, o sea, ella ha malinterpretado todo. O sea, pues alguna vez sí me mensajé con ella, pero pues nunca pasó nada. O sea, nunca se concretó nada. Y desde ahí es una negación, porque la infidelidad es donde tú estás sondeando y estás queriendo que algo pase. ¿Qué O sea, pasa? desde las intenciones. ¿Qué pasa después de la negación? Ajá, ya. Lo negó por unos minutos. La verdad es que en la primera consulta troné al marido en 40 minutos. Chale. Sí, yo creo que... Pues a veces así tiene que pasar. Ajá, y la esposa se quedó de, conmigo lo has negado 10 años y ahorita en 40 minutos, media hora lo acabas de admitir y así. No fue, esa sesión sí estuvo intensísima. Después sigue el reconocimiento, ¿no? Que fue después de 30 minutos de sesión, donde el marido... Que este es tu segundo paso de la investigación, Ajá, el es el reconocimiento. reconocimiento. Entonces, esto que les acabé de describir, donde lo que leyó no es cierto, es negación para protegerse a sí mismo, ¿va? Cuando la persona ya lo reconoce es en nivel 2, Ujú. ¿ok? Entonces, nivel 1, negación, nivel 2, reconocimiento de, y el nivel 3 es reparación del daño. Casi nadie llega al nivel 3. La verdad es que no. El nivel 3, la verdad, es como el unicornio. No es nada difícil, lo vemos acá en terapia, pero me refiero más como, pues Yo- me pusieron el cuerno y cortamos y se acabó. Yo creo que son muy poquitos los casos, y es muy triste porque a veces hay mucha voluntad, ¿sabes? O sea, a veces hay mucha voluntad del cambio, hay mucha voluntad para perdonar, hay mucha voluntad para resarcir el daño, pero ya cuando empezamos a trabajar en toda esa parte que es hablar del tema una y otra vez, externar el cómo se percibe la relación en ese momento, en el presente, responsabilizarte. Yo algo que le digo a mis pacientes es, tú no te puedes responsabilizar de algo que no estás dispuesto a aceptar. O sea, Exacto. no te puedes responsabilizar de algo que no estás dispuesto a aceptar. Entonces, esta parte de la negativa, ¿por qué es tan violenta? Porque no es solamente violentar al otro y negarle la realidad, sino también te estás violentando a ti. O sea, estás contándote una mentira a un grado tan profundo que te crees que es verdad y que no es cierto y que no pasó si yo fui infiel o no, o si traicioné. Porque si te responsabilizarías, involucraría perder a la otra persona, tal vez. O, Lo queremos todos sin o darlo todo. reparar, o llegar al unicornio, ¿no? A ver, también aquí hay que ponernos muy... A ver, aquí también aquí yo daría una observación extra, que igual y no vendría en la investigación de mi FAPS, pero pasando como esos topes, pues también, si hay parejas pocas, muy pocas, poquitas, pero sí hay parejas que logran reparar el daño. O sea, sí, yo les puedo platicar que no sé, tal vez de 10 casos, no, de más casos, de 50 casos, uno o dos pueden reparar el daño. Son muy pocos, pero tiene que haber mucha voluntad a hablar de esto una y otra vez. Y la reparación, o la reparación desde tu investigación, ¿cómo la definirás? Este unicornio.
Uy, es que la reparación es un proceso de meses o de años, dependiendo la situación. Pero ahorita lo que estás diciendo, Mau, para abonarle en el reconocimiento el reconocimiento nunca va a ser de sí, ya lo hice y ya no me saques el tema. Eso es aceptar, Eso no es es reconocer. estar atrapado, que te tengan así atorado, Ujú. y el admítelo porque ya no hay de otra. Y el si ya lo admití, y aquí hay una confusión muy grande que yo veo muchísimo en tanto en la consulta, en la investigación, en la vida, ¿no? Y acuérdense que con que aquí le estamos hablando un poquito de infidelidad, esto es de cualquier vínculo, sí, ya te agarré tu blusa, y sí, ya lo admití, ya, Híjole. caso cerrado, no me vuelvas a decir, ya te lo admití, entonces ya acabamos el tema, ¿no? Eso se traduce justamente en un lenguaje de no reparar, Y porque de no y no responsabilizarte. responsabilizarte. Y ahí también es como de que en un proceso, nosotros como terapeuta nos toca decir, a ver, ustedes vinieron porque querían no solamente aceptar que hubo una infidelidad, querían repararla, ¿no? Entonces, Ajá. en ese proceso, resarcir el daño, no estás resarciendo el daño, no estás reparando si tú dices, ay, sí, ya pasó, ya siempre con lo mismo, o la mandas a volar, o lo mandas a volar, porque creo que la infidelidad, si bien obviamente se da más en hombres que en mujeres, pues hay casos de todo, ¿no? Este, pero cuando tú le niegas esa parte de hablar de infidelidad a la persona, pues estás hablándole desde el no voy a reparar, desde no hay una voluntad de reparar. Y eso también se Y a tiene que hacer veces evidente en el creen, consultorio también. yo soy muy, o sea, bueno, la manera en la que yo lo abordo es cada quien toma su parte. Pero aquí es el admitirlo, no es responsabilizarte. Ujú. No tiene que ver una cosa con la otra. Porque la responsabilidad te va a llevar a actuar. O sea, la Exactamente. responsabilidad te va a llevar a actuar, no solamente a aceptar, sino a encarnecerlo, hacerlo tuyo. Y aquí, por ejemplo, a mí me gusta aterrizarlo desde esta parte, desde el qué pueden hacer en ti que tenga que ver con tu sentido de bondad y que pueda abonar a una reparación. Yo así lo manejo, o sea, ¿Y para ti qué es reparar, no? O sea, bueno, y eso ya se le pregunta para a mí la no es, persona. ajá, o sea, si yo lo pudiera definir, no es regla, obviamente, porque grandes dependes, diría Fabs, pero, pero para mí reparar sería el también descubrirte a ti como una persona no solamente que reconoce un daño, que hizo un daño, sino que es capaz de dar lo que nazca de ti para resarcirlo. Y si vas a recibir Qué bonito. golpes, y si vas a recibir golpes, gracias, y si vas a recibir golpes, y si vas a recibir muchas chingas, pero si nace de ti, también puedes encontrar a un yo más bondadoso y a un más consciente y a un vínculo más saludable. Y entonces eso, créemelo, de todo corazón, que si eres esposo, esposa, hijo, amigo, lo que sea, se valora bien padre. O sea, sí se puede hacer. Suena muy utópico. El vínculo crece y madura, no tienen idea. Sí, Se siente todo diferente. es muy utópico, pero sí pasa. Sí pasa, sí nos ha pasado. Sí ha pasado. Entonces, sí pasa. Pero pues es difícil. Entonces, ahora, en el nivel 2, cuando yo solo llego a explicar a las personas que vienen conmigo a consulta, sea tanto en individual como en pareja, sí es como, ¿y en qué nivel crees que estás tú? ¿No? A ver, ¿te hizo daño, te lastimó, no te da tu lugar, te fue infiel la persona? Mira, existen Mezclas ahí un estos. poco de psicoeducación con Ajá, sí, hay veces que las sesiones, o sea, es para educar, para dar información que necesitamos tener, ¿no? Entonces, en esa parte está el nivel 1, el nivel de admitirlo, como de reconocerlo, pero ojo, este nivel 2 de reconocimiento se va mucho hacia la intuición, mucho hacia la parte de si sientes que lo reconoció así de corazón o que solo lo admitió y de ya déjame de molestar. Y ahí es un limbo donde solamente la intuición, solo el corazón, solo el sentir te va a poder dar la respuesta. Y hay muchas personas que dicen, no, yo creo que sigue en el 1.5, como que negación y como que todavía no llega realmente a reconocerlo. Porque el reconocerlo bien, como lo dijo Mau, te va a llevar a accionar, pero reconocerlo así como de sí, ya, o sea, perdóname, hizo esto, ¿qué podemos hacer para estar mejor? Y ¿Qué van a ahí, hacer de ahí? exactamente. Entonces, ¿tú quieres reconocerlo y repararlo o solo quieres que te dejen de chingar? Eso es lo que yo sí les digo mucho. O sea, ¿tú quieres que tu pareja o tu amigo esté bien o solo quieres que ya no te esté chingando y que ya no te saque el tema? Si tu respuesta es la 2,
Entonces no te importa la persona, te importa que te dejen de chingar. La neta. Así es, y con eso vamos cerrando un poquito. Yo sé que podría ser un cierre como muy agrio, pero así hay que abordar también ciertos temas porque justamente, ¿qué pasa durante todo este proceso del paso 1, 2, 3 que estás haciendo en tu investigación? Múltiples crisis. Y entonces en esas crisis también hay una reconfiguración, llamémosle, del cómo te percibes a ti mismo y cómo te percibes dentro de la relación, cómo percibes la historia, cómo abordas un duelo para aceptar, continuar y reparar, Si tú o lo para viste tan salirte. grave o no, o que Ujú. para la otra persona fue tan grave o no. Y Y con esos también, 2 puntos lo vamos así dejando, porque cuando cruzamos al nivel 3, que es reparar el daño, eso es un mega capitulote ujú, donde estaría chido que hiciéramos un episodio de sí, yo reparación. creo, este también lo vamos a hacer, es un otro capitulote donde tu brújula para saber si lo estamos haciendo bien es a la persona que lastimaste. Tú no puedes hacer una lista de, pues ya hice esto, ya te devolví tu blusa, ya bloqueé a la persona, entonces pues ya lo reparé, eso no es reparar. No, Y se los pero platicaremos igual en otro episodio para sabes que que pueda estaría haber más chido también que espacio. habláramos en otro episodio que ahorita ya como que se me giró mal la rata. El decir, bueno, hay que hablar también de cómo esta infidelidad, em, no usarla como un castigo al otro. Es que eso viene en la parte Ah, de la reparación. Sí, ok. ajá, también se aborda. Hay que hablar de esa parte de la reparación porque Sí. eso estaría bastante interesante decirlo. Incluso creo que me gusta más que lo que lo que había propuesto yo en el siguiente capítulo, pero bueno, ahí vemos. Porque también a veces la infidelidad, la víctima, y no hay que negar esto, no es regla, pero cuando el discurso del no perdón y no avanzar dura cierto tiempo, la realidad es que también usa el tema de la infidelidad como un castigo eterno para el otro. Y ojo que también ahí hay que tener cuidado, porque también hay que saber cuándo retirarse con dignidad. Si esta parte del castigo empieza a suceder, pues entonces ya hablaremos de otro tema. ¿Qué te parece, Fabs? Ujú, ¿Te sí. late? Y de ella va surgiendo todos esos puntos. Chido. Esperamos que si están teniendo algún problema con alguna amistad, con algún vínculo, con algún espacio, sí les pueda ayudar a ubicar en qué fase estamos, o que yo lastimé, o llegar a, les recuerdo otra vez, Negación, reparación, reconocimiento reconocimiento y y reparación. reparación del daño. La reparación del daño es que necesitas que yo haga por ti. Obviamente, si yo ya tengo en mis manos esta posibilidad, pues yo lo que quiero es que estemos bien, no te quiero chingar, porque si no vamos a entrar en el mismo rol, o sea, no tiene caso. Claro, estás luteado en el mismo ¿no? lugar. Que eso ya es otro tema, pero lo niego, lo reconozco y después de reconocer es, oye, una disculpa que puedo hacer que estemos bien. Y desde ahí ya es el beneficio de comunidad, de que quiero que estemos bien. Y si tú necesitas algo de mí, es lo que me toca. Eso es parte de responsabilizarme, porque a mí lo que me importa es que tú estés bien, estés conmigo o no estés conmigo. Y de que la contraparte está dispuesta a aceptar y hablar. Claro, y también es, yo quiero que estemos bien como pareja o solo quiero venganza, ¿no? Y eso también Eso en lo podemos consulta, hablar en otro episodio. ajá, Está eso también tanto en la investigación como Ujú. todo se aborda y yo siempre responsabilizo y a todos Chido. o sea, yo soy muy clara ¿Para generalmente. cuándo crees que esté ese cotorreo, Ya sé. Pues mira, en un mes entregamos ya un avance y sí o sí tiene que estar para noviembre porque nos vamos al Congreso de Violencias. Ah, nos vamos, y en plural, Nos Por vamos ahí al Congreso de si quieren Violencias. hacer así de que fila aquí con el estadio GNP de nuestro público de que ya crisis para firmar autógrafos con todo gusto, ¿ves? Ajá. Para ¿Sabes? quienes quieran ir en noviembre hay un congreso especializado en violencias que puedes ir como oyente y la verdad es que siempre digo que es el congreso más fuerte, pero increíble, pero horrible y yo, pues a cada ponencia que me meto salgo llorando, o sea, A mí yo estoy esperando ese evento con mucho entusiasmo. es pequeño porque casi nadie estudia violencias, que es en lo que yo estoy un poquito como muchísimo más metida. Pero aparte es de lo que más hay en este país, ¿no? Pero bueno, vamos dejándolo por ahí. Ajá. Pero bueno, Este, ya les iremos platicando un poquito de que sale este año. Espero Chingón. que les ayude mucho. Sí, Estoy sí va muy a feliz estar. por ti, güey. La verdad, sí, La estoy neta, muy sí. contenta. De ahí en más, acuérdense, asiéntenlo esto en sí, me lastimaron y necesito que me reparen y me sanen, o necesito estar bien, o solo me tienen callada como persona y que ya no puedo tocar el tema, ¿no? Y que eso les mueva lo que les tenga que mover y lo lleven a los espacios donde lo tengan que llevar, para platicar, para estar bien, no para mostrarlo como evidencia, para decir, mira, ¿ves? Tú eres el que está mal. Entonces, acuérdense que siempre hay que cuidar eso. En Es unos difícil. sientes que avanzas y en otro no. Ujú.
Pero espero que este breve capítulo les haya gustado. A lo mejor es más sencillito así. Y acuérdense que somos Fabi y Mau. Y juntos estamos en Querida Crisis Podcast. Ya estamos grabando otra vez. Tenemos un desmadre con nuestras agendas. Ténganos paciencia. Ya. Andamos en temas personales altos. Vibrando alto, diría aquí mi amiga. Es que ustedes no saben, pero mi amiga anda vibrando bien alto. Y vibrando bajo, pero estamos vibrando juntos. Como siempre, pero siempre juntos. Así es, beba. Siempre juntos, nunca injuntos. Ay, sí. Está bien. Recuerden que juntos somos Querida Crisis. Y pues pueden seguirnos en todas las plataformas. Estamos en Apple Podcast, estamos en Spotify, estamos en YouTube. Y pues bueno, pues ahí nos veremos en otro Nos mes vemos para otro la contenido. siguiente. Bye. Besote.